Ahora sí, Mariana, si puedes empezar con la grabación de español. Bien. Listo. Bien, bueno, muchas gracias, Dili, por hacer este recibimiento. De verdad, estamos muy contentos de ver la acogida que ha tenido el tema y empezar este día recibiendo a muchas personas que sé que es la primera vez que llegan a las charlas, creo, pues contándoles un poco, de nuevo poniendo en contexto dónde se ubica, creo, dentro del proyecto de Puentes, la relación que tiene con otros cruces. Entonces, Puentes es una organización latinoamericana que trabaja para fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales y de los colectivos en América Latina. Para eso trabajamos a través de diferentes plataformas. Una de ellas es una plataforma de entrenamiento llamada Inspiratorio, y unas plataformas estratégicas desde donde trabajamos temas y cultivamos la conversación sobre familia, sobre el activismo que ejercemos. Esta plataforma que trabaja con y de la mano de liderazgos de fe que apoyan los procesos de derechos humanos y de defensa de los derechos humanos. Asimismo, tenemos un laboratorio donde hemos trabajado conversaciones sobre seguridad y democracia. Puentes hace ese trabajo desde tres miradas y tres formas de trabajar. Uno, la imaginación radical, promoviendo la imaginación radical en medio de la incertidumbre que produce en estos tiempos. Es importante identificar nuevos horizontes y crear esos futuros que queremos ver. Luego están las conexiones expandidas, en donde procuramos que los movimientos se conecten y creen un nosotros más amplio, puedan inspirar una dimensión más integral del ser humano, de nuestras comunidades y de la tierra y nuestra relación con la tierra. Y de esa manera hablamos de conexiones expandidas para que los diferentes movimientos que trabajamos por la defensa de diferentes procesos de derechos, pues nos articulemos y tengamos una visión compartida. Y por otra parte, la esperanza activa que contribuye a que tengamos una mirada posibilista del mundo, de lo que estamos afrontando, y de esa manera, pues, no nos caigamos en el cinismo de la desesperanza y en la falta de visión que muchas veces nos agobia desde las realidades que compartimos. Ahí la esperanza activa tiene un lugar muy especial. Entonces, todo este trabajo lo hacemos en equipo y básicamente el equipo de Creo está conformado pues por mi compañera Dili y yo que trabajamos desde Puentes para darle vida a esta plataforma en un trabajo articulado con otros cruces que nos acompaña permanentemente Jano del equipo de otros cruces y Duende, que es la agencia que nos ayuda a crear contenidos y a acompañar la creación de los contenidos que difundimos desde Creo y incluido estas charlas y toda la magia que van a ver en los diferentes canales, en el Instagram y en la página web, en el podcast. Entonces, si quieres, sigamos, Mari. Justamente queríamos recordarles que ya vamos por el quinto episodio de La Mística, historias personales, con testimonios que nos permiten ver de forma cercana experiencias asociadas con la fe y con la autenticidad de cada persona. Así que les invitamos a que la sigan viendo tanto en YouTube como en Spotify y compartiéndolas, pues para que compartamos este mensaje de esperanza desde las historias de personas que hacen parte de esta comunidad, creo. Y pues aquí están las charlas, que son un espacio para conectar, para aprender, para entender el mundo religioso, pero también para entender cómo se conecta con las causas de los diferentes activismos en América Latina. Así que por eso tenemos este espacio para compartir y cultivar pues como es esa conexión entre el mundo de fe y los diferentes activismos que se relacionan a él. Así que
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides y avancemos. Bueno, hola a todo el mundo, Jano por aquí, otros cruces. Un gusto compartir con ustedes. Y bueno, en la charla de hoy les proponemos hablar sobre esto que ven en pantalla y nos preguntamos si Dios se volvió viral y sobre las nuevas representaciones del fe en la cultura y los medios digitales. Hoy tenemos el gusto de estar en compañía de Almendra Fantilli y de Pablo Saboya. Vamos a comenzar por Pablo. Pablo es sacerdote de la diócesis de San Martín, en Argentina, es teólogo, es evangelizador digital, es profesor en la Universidad Católica Argentina, la UCA, y desarrolla contenidos de fe en Instagram, TikTok y YouTube. Y también es el creador del podcast Parresía, de esto sí se habla, un espacio que aborda temas de espiritualidad y vida cotidiana para personas que están hoy alejadas de la iglesia. Pablo, es un gusto tenerte acá y bueno, parto con esta pregunta. ¿Dios se volvió viral? ¿No? Y te escuchamos. Hola Jano, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, gracias por este espacio. La verdad para mí es una alegría compartir con ustedes este momento de pensar algunas cuestiones, sobre todo que, bueno, es un espacio donde la fe nos une desde distintas tradiciones y desde distintas experiencias. Yo hablo desde la tradición católica, si quieren, más institucional, porque siendo cura un poco voy por esos lados. Eh, Me gustaba comenzar un poco respondiendo esto, si Dios se volvió viral, eh, que vivimos en una cultura donde la viralidad es parte cotidiana de nuestra vida. Acá les traigo es simplemente una muestra, cosas que todos por ahí sabemos. Estas son unas métricas que se van actualizando constantemente de esta plataforma We Are Social, que son de octubre de 2025 y pertenecen a Argentina. Hay estudios, si quieren fijarse, hay de todos los países y también hay datos a nivel global. Por lo menos en Argentina, que es desde donde yo estoy viviendo la fe y viviendo el mundial también, para qué mentirles. Desde Argentina, de una población de 45,9 millones de personas, tenemos actualmente más de 66 millones de teléfonos celulares. Queremos creer que algunas personas tienen dos por su trabajo o alguna otra cosa. De los 45 millones, el 90%, 90,6, tiene acceso a Internet. Y en ese gran universo eh, hay casi 33 millones de perfiles activos en redes sociales. Es decir, que casi el 72% de los argentinos tenemos algún perfil en alguna red social, por lo que Internet no nos es desconocido y los datos, a medida que van viendo las actualizaciones, nos damos cuenta de cómo van creciendo. Esto es un fenómeno global. Yo muestro los datos de Argentina, pero si se fijan los datos globales, Internet viene ocupando un espacio cada vez mayor. Desde la Iglesia Católica, esto es un dato que se mira con cierto interés, porque nos vamos dando cuenta que la virtualidad dejó de ser simplemente un lugar menos real, sino que la virtualidad, o si quieren, mejor dicho, para mí la digitalidad, es un espacio muy real. Vieron que cuando decimos virtual, a veces se nos crea la oposición de virtual con real, como si lo virtual fuese menos real. Yo prefiero usar la categoría de digital y presencial, no real, porque lo digital también constituye un lugar de vínculos reales. Ahora voy un poquito a eso. Pero frente a esta realidad, desde la Iglesia Católica Romana, ¿qué pasos se han dado? Bueno, en los últimos años se, se vio como una especie de explosión de muchas personas
que por iniciativa propia empezaron a crear contenido de fe en las redes. Estoy hablando de algunos ya desde varios años, pero sobre todo desde la pandemia, para este lado, se ha dado el fenómeno de que no es la iglesia institucional la que propone una, una, una salida o una creación de contenido, sino que es, diríamos, algo espontáneo, algo que crece espontáneamente. Lo leemos desde la fe como una movida del espíritu que va suscitando este interés en muchos bautizados y bautizadas. En ese contexto, la Iglesia Católica también en estos años vivió un proceso que nosotros lo conocemos como sínodo de la sinodalidad, un proceso a escala global donde la Iglesia Católica va repensando su propio ser iglesia, su forma de vivir la fe, y en esa reflexión aparece por primera vez en documentos oficiales de la Iglesia romana eh, expresiones como misión digital, evangelización digital, temas que antes no habían aparecido. Y estos pequeños textos que ahora estamos viendo, como por ejemplo esta diapositiva que tenemos acá, son fragmentos de un último documento muy reciente que brota de este sínodo de la sinodalidad, que es un grupo de estudio a nivel global sobre la misión digital. Es decir, de todo este proceso de la sinodalidad se crearon algunos grupos de estudios para temas específicos a escala global. El grupo 3, se llamaba así, grupo 3, estudió específicamente la cuestión de la evangelización digital, grupo en el que tuve la oportunidad de participar también. Bueno, un primer dato para respondernos o intentar respondernos si Dios se volvió viral es cambiar un poco la mirada con respecto a estos datos de Internet. Porque la cultura digital, como vemos acá, se convierte en un campo misionero emergente. Hay personas que habitan verdaderamente esos espacios, especialmente los jóvenes. ¿A qué me refiero con esto? Internet tuvo su gran explosión en la década de los 90 como una herramienta. Perdón, Pablo, Pablo. creo que te muteaste sin querer. Perdón, les decía, en la década del 90, con esta explosión del uso de Internet, Internet deja de ser una herramienta de suplantación de procesos analógicos por digitales. Por ejemplo, mandar una carta. Yo creo que si alguno tiene por ahí más de 40 años, habrá mandado una carta de papel. Esto era común. Con la llegada del email, descubrimos que en lugar de mandar una carta en papel y hacer todo el proceso de tiempos del correo y esperar la respuesta, etcétera, esto podía ser inmediato. Yo escribo en la computadora, aprieto send y se envía inmediatamente. Internet viene a facilitar procesos de suplantación de lo analógico por lo digital. Con la llegada de las redes sociales, ya estamos en el siglo XXI, la cosa cambia, sobre todo con la aparición de los primeros blogs. ¿Por qué? Porque lo que se llamó la Internet 2.0 es una forma distinta de concebir lo digital. Lo digital, Internet, deja de ser meramente una herramienta para convertirse en un espacio. Y después vamos a darnos cuenta que no solo es un espacio donde las personas están y se relacionan, sino que también es un espacio que forma cultura. Internet tiene su lenguaje propio, sus dinámicas propias, su modo de vincularse propio, y por eso para la Iglesia Católica, donde hay cultura, hay posibilidad de llevar el Evangelio. Y desde esta clave, los misioneros y misioneras digitales nos metemos en la cultura digital, sabiendo que es un campo misionero emergente, campo que todavía tenemos que conocer un poco más, un campo y una cultura que tiene un ritmo vertiginoso de cambio, de crecimiento,
y lo que nos pareció que ya comprendimos de golpe cambió y la plataforma más usada por los jóvenes dejó de ser esta y migran hacia otra plataforma y así, ¿no? Pero lo digital, desde nuestra mirada, es una cultura, es un lugar, es un espacio que las personas habitamos y donde nos relacionamos. Por eso les decía al principio, lo digital no es menos real. ¿Por qué? Porque en Internet se forman y se rompen parejas, de forma digital las personas entablamos conversaciones, en formato digital se dan discusiones políticas, se crea opinión pública, es decir, estos espacios no son una mera herramienta, son cultura. Vamos a la próxima diapositiva. En esta cultura, bueno, acá ya, esta foto ya quedó vieja, pero en esto de los cambios. Eh, Al ser un ámbito misionero emergente, yo particularmente entiendo que la misión digital no debe quedarse endogámicamente en grupos cerrados de cristianos que ya creen y ya rezan y ya son, tienen la fe asumida, etcétera, sino que justamente el desafío de la misión digital es habitar otros espacios donde la fe no es evidente. Hasta hace 2 semanas tuve la oportunidad de trabajar en Blender, que es un canal de streaming de aquí de Argentina, que bueno, hace 2 semanas también tuvo un problema grande interno y creo que ahora soy un desocupado, pero bueno, es otra cuestión. Pero me parece que este espacio donde la fe no es evidente tiene una búsqueda de ponerle palabras también a lo espiritual. De hecho, ahí me están viendo en esa foto que ellos mismos me pidieron hablar del último documento del Papa León XIV sobre el cuidado de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial. Fue un tema que me propusieron ellos y es un canal que no es ni católico, ni de fe, ni de espiritualidad, no son los temas habituales, pero hay cierto interés por la cuestión de la espiritualidad y del contacto con Dios. Yo la verdad que la experiencia que tuve de estar ahí fue muy, muy buena, me trataron súper bien y noto que hay como una recepción muy positiva de cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad y lo sagrado. Lo que pasa, acá viene la otra parte, es que cuando uno entra en diálogo con estos espacios, tiene que también cambiar la forma de narrarlos. ¿Sí? Cambia la gramática eh, de nuestra forma de compartir lo sagrado. Y esto es lo que a veces, por ejemplo, algunos católicos, muy católicos, no entienden de, por ejemplo, mis participaciones en Blender o en otros espacios. Siempre por ahí aparece alguno después de tal lugar y me dice, ah, porque no citaste qué tal autor. Y claro, no lo voy a citar, porque es otro lenguaje, es otro espacio, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando para otra gente. ¿Sí? Estos espacios digitales no son meramente para exposición, ¿sí? A mí no me interesa la exposición por la exposición, a mí no me interesa ser famoso, a mí lo que me interesa es crear contenido para suscitar un diálogo. Todo lo que ustedes pueden ver en mis redes, más bien poco porque trabajo solo, hago lo que puedo. Yo tengo una comunidad, estoy a cargo de varias cosas, tengo un trabajo docente, o sea que no es lo único que hago. Eh, pero todo lo que ustedes ven no es simplemente la creación de contenido. Lo más rico de todo, de esta presencia de lo sagrado en lo digital, para mí tiene que ver con el diálogo que se suscita a partir del contenido. Por eso, esta otra placa, les pongo ahí, el ambiente digital permite escuchar, acompañar y dar voz. Porque muchas personas van a expresar ahí búsquedas espirituales profundas que tal vez no expresan en un ámbito presencial o no tienen una comunidad, por ejemplo, de fe para plantear estas cuestiones. Y les traigo 2 ejemplos muy chiquititos de mensajes privados, que eh, para mí esta conversación por mensaje privado es lo más rico de todo.
los videos, los carruseles, todo el contenido, yo lo veo como excusas para suscitar el diálogo. Dos pequeños ejemplos. Tapo los nombres para mantener la privacidad, ¿no? Hola Pablo, me presento, me llamo tal, soy agnóstico, pero creo que la espiritualidad es algo intrínseco a la humanidad y me considero una persona abierta al diálogo. Vi que en uno de tus reels hablabas de esto, me interesaría hablar con vos, vi que sos teólogo y me interesaría hacerte varias preguntas. Esta persona que se considera agnóstica, sin embargo, está participando de mi comunidad que explícitamente soy una persona de fe. Este cruce me parece interesantísimo y el diálogo con esta persona sigue siendo, porque seguimos hablando cosas, cada tanto me manda algún mensaje preguntándome alguna cuestión muy puntual, ¿no? Eh, Me parece súper interesante, porque estos cruces en lo digital son muy comunes. Y acá me parece que hay algo de lo sagrado que en lo digital se da mucho, y es que personas que no están institucionalizadas religiosamente pueden encontrar canales de diálogo. Eh, el otro ejemplo. Hola Pablo, aquí te saluda un supremo. Un supremo, perdón, supremo es una forma que tienen en Blender de llamarle al público, ¿sí? Desde ya te aviso que parte de la comunidad es gente rota. O sea, este es uno que mira Blender, ¿sí? Pero no, eso. Y aunque no soy una persona de fe, me parece interesante lo que nos puedas aportar desde el punto de vista evangélico, capaz no convertirnos, pero sí encontrar un consejo o capaz un consuelo en una frase y, ¿por qué no, mejorar como personas? Desde ya te mando todo el power para este 2026, bienvenido a la comunidad de Blender. Esto fue cuando yo comencé ahí en Blender, donde les decía. Bueno, acá lo mismo. Esta persona me vio o me conoció simplemente por el canal de streaming y me dice que no comparte la fe. Yo intuyo por alguna expresión que algún background religioso tiene, eh, pero me parece interesante esto, ¿no? Como eh, capaz no necesito capaz que me conviertas en su lenguaje, ¿no? Pero sí me interesaría escucharte, porque tal vez haya algo de lo que vos puedas decir, ofrecernos, que me pueda ayudar. Y para mí este diálogo es maravilloso. De vuelta, una persona en búsqueda, no institucionalizada religiosamente, pero que tiene una inquietud que se está moviendo y que lo digital le da la oportunidad de entablar un puente. Pasamos. En este cruce de mensajes, de idas y de vueltas, lo digital, dice el documento del grupo 3, lo digital puede ser hospital de campaña, tomando una expresión del Papa Francisco. ¿En qué sentido? Estar disponibles para reconocer la carne sufriente de Cristo también en quienes aparecen detrás de una pantalla. En la cultura digital, sobre todo en los mensajes privados, en mi caso, encuentro no solamente personas que cuentan su historia, sino que hay muchas personas que traen sus heridas, y muchas heridas muy profundas, y muchas heridas inclusive con las instituciones religiosas, con las iglesias, con comunidades. Ser hospital de campaña, en el lenguaje del Papa Francisco, es ofrecer espacios donde las heridas puedan empezar a ser sanadas. Les traigo también acá un ejemplo de miles de mensajes de este tipo. Hola padre, mi nombre es tal, yo soy lesbiana y católica y no sé si puedo hacer las dos cosas. ¿Ven? Ya comenzamos con esa pregunta. Muchas veces me han dicho que no. Empieza a aparecer la herida. Muchas veces me han dicho que no. Yo siempre he creído en Dios y lo amo como mi padre, pero le tengo un miedo tremendo a decirlo, porque mucha gente me dice que no puedo creer en Dios porque me iré al infierno. La verdad es que en este momento mi corazón está roto completamente, porque no quiero dejar de ser quien soy y tener miedo de entrar a una iglesia o no poder creer en Dios porque mucha gente me ha hecho creer que soy un mal. Fíjense cómo acá resuena lo que me dijeron, lo que me hicieron creer. ¿Ven? Acá resuena un poco, eh, imagino yo, ¿no? Bueno, en realidad después lo confirmé, porque con esta persona dialogamos, ¿no? Este, Aparecen personas religiosas que le han dicho estas cosas, ¿no?
La verdad es que sí creo que soy una buena persona y ayudo a los demás, pero en este momento mi familia me ha cerrado las puertas y no logro encontrar paz en nada. Y ahora no sé si puedo hablar, si pudiera hablar con Dios, porque me han dicho, ven, de vuelta, porque me han dicho que ya no me quiere. Terrible. Solo quisiera saber si realmente soy un demonio o qué es lo que está mal en mí. Yo no le he hecho mal a nadie, no sé, a lo mejor no estoy bien. Fíjense con cómo repite esto de que me han dicho esto, me lo dijeron, y yo leo este mensaje y no deja de causarme una tristeza enorme de encontrar una persona que ha recibido este tipo de rechazo de parte de su familia y de personas religiosas que son las que uno esperaría que tuvieran otra mirada sobre el tema, ¿no? Bueno, con todos estos mensajes que yo les muestro son los primeros. Después, con estas personas continuamos inclusive hasta hoy el diálogo. Y en este sentido, voy cerrando también con esto, lo digital, desde mi mirada, no debe reemplazar lo presencial, pero puede conducir a ello. Es decir, desde la mirada católica, Dios se puede hacer viral, si querés, si quieren la expresión, pero hay algo de lo presencial que no se puede perder nunca. Lo digital puede ser un disparador, en categorías de emisión puede ser un primer anuncio, un anuncio querigmático, ¿sí? Como decían los primeros cristianos. Puede, como pongo ahí, puede iniciar un diálogo, acompañar una búsqueda, sanar una distancia, despertar una pregunta o preparar un regreso a la comunidad. Desde lo digital podemos ser un canal por el cual Dios se acerca a personas que no van a tener otro contacto con una comunidad cristiana, pero que a través de ese encuentro, a través de esa pregunta, a través de esa herida que empieza a sanar, tal vez se puede crear el puente con una comunidad. Recuerdo esto pasó hace poco, o sea, un mes más o menos, un mes o algo más, me escribió un chico trans de zona sur del Gran Buenos Aires. Y me decía, yo me quiero bautizar porque no estoy bautizado. Quiero bautizarme en la iglesia católica. Pero yo quisiera ir a un lugar donde primero no tenga que esconder quién soy y segundo sepa que no escondiendo quién soy sea recibido. Es decir, la intención de recibir el bautismo estaba, quiere decir que, ven, Dios ya estuvo antes que yo en ese mensaje. Dios ya estuvo trabajando en el corazón de él antes. Pero, ¿cuál era su pregunta? Bueno, ¿a qué comunidad puedo acercarme donde yo no sea rechazado? Bueno, acá vino a ser el puente. Empecé a llamar por teléfono literalmente a un cura. ¿Conoces a alguien que viva en tal lugar? Bueno, hablamos con uno, con el otro, con el otro, con el otro, hasta que cuadramos una comunidad que le quedaba cerca de la casa y hasta el día de hoy, bueno, se está preparando para recibir el bautismo, creo que lo recibe en octubre, noviembre. Por ahí. Pero la misión es eso, yo no pretendo tener mi iglesia digital. Yo lo que quiero es crear un puente. ¿Por qué? Porque considero que lo presencial es insustituible. Inclusive para la fe es insustituible. La fe necesita cuerpo. Si creo en la encarnación de Cristo, la fe tiene cuerpo, tiene rostro, tiene historia, necesito de los otros, ¿no? Por eso creo que esta viralidad de lo sagrado en lo digital no es para tener como una comunidad aparte, sino para crear puentes, crear lazos. Eh, Creo que estoy con el tiempo. Cierro con esto, nada más, y ya me retiro. No podía no citar, porque saben cómo son estas cosas. Al Papa León lo queremos, pero bueno, yo por lo menos estaba como medio mirando a ver qué pasaba. Y una prueba de fuego fue el primer documento del Papa León. Después del Papa Francisco, estamos todos medio expectantes. Bueno, el primer documento del Papa León se llama Magnifica Humanitas, lo tienen citado ahí, y es sobre el cuidado de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial. El documento es muy bueno, realmente me gustó mucho, pero cuando llegué al número 213, yo bajé mis armas, bajé mis defensas y dije, Papa León, te quiero. ¿Por qué?
porque me citó El Señor de los Anillos. Yo soy fácil de convencer igual, ¿eh? El Papa León citó a Gandalf en El Señor de los Anillos. Por si alguno no conoce El Señor de los Anillos, no me lo diga, porque me voy a enojar. Porque no puede ser que no conozca, ¿eh? Es una obra tan maravillosa. Pero los pongo un poco en contexto. El Señor de los Anillos es una trilogía de libros, una historia, bueno, están los buenos, los malos, bueno. En el tercer libro pasa algo, estoy simplificando mucho, ¿eh? Los buenos ganan una batalla muy importante, defienden su ciudad, pero la historia no está concluida porque justamente la misión principal de toda la trilogía es llevar el anillo que busca el malo a destruirlo. ¿Dónde se destruye el anillo? Al lado de la casa del malo. Esa es la mala suerte que tienen estos tipos. Entonces, todos los tres libros es el viaje de los hobbits, que son los personajes, los protagonistas de esta historia, que llevan el anillo al monte del destino, que es donde lo tienen que destruir. Es decir, los buenos ganan una batalla, pero no saben qué está pasando todavía con los hobbits. Y ahí viene esta escena, es decir, bueno, la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no nos podemos quedar acá. Les tenemos que dar tiempo a los hobbits para que lleguen a cumplir su misión. Y bueno, surgen teorías, bueno, ¿qué hacemos? Propuestas, una cosa, la otra. ¿Qué es lo que proponen los buenos que ya habían ganado? Vayamos a las puertas del terreno, de la región del malo, a las puertas de Mordor, y lo vamos a torear al tipo. Vamos a salir haciendo de cuenta que lo vamos a romper, es como salir a provocarlo. ¿Para qué? Para que salga, que nos venga a reventar a nosotros y darle tiempo a estos dos que lleguen al monte del destino. Es un acto de fe loquísimo, porque ellos no saben si los hobbits están vivos, están muertos, no saben nada. Entonces hay oposición. No, esto es una misión suicida, ¿cómo vamos a ir? ¿Qué sé yo? Y ahí viene la frase que dice Gandalf, que es uno de los personajes principales de la obra, y dice lo siguiente, y con esto termino, prometo. No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. Es decir, no podemos abarcar todos los temas, no podemos solucionar todos los problemas. Hoy la cultura digital se presenta como un desafío. Bueno, tal vez esta sea la marea que nos toca navegar. ¿Para qué? Tratando de, como dice acá, extirpando el mal en los campos que conocemos esto, y sembrando una buena semilla para los que vengan después. La cultura digital va a seguir su camino, va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando. A nosotros nos toca esta parte, pero no podemos resignarnos a que en una cultura tan hermosa y tan desafiante, Dios no sea aquel que se vuelva realmente viral. Muchas gracias. Pablo, bueno, muchas gracias por compartirnos todo esto que a mí honestamente me gustaría que siga y tengo preguntas para hacerte, quizá al final. Vi Bueno, que también está Edu Angiarotti por ahí, así que sí, un seguramente saludo a Edu. lo invitaremos a charlar también. Eh, pero bueno, le vamos a abrir paso también a Almendra para que nos comparta un poco. Gracias por compartir, Pablo. Bueno, y la presento. Hola, Almendra. Hola. Almendra es comunicadora, social, fotógrafa, investigadora, y su trabajo cruza temas que vinculan fe, cultura visual, comunicación, espacio público, representaciones de lo religioso, con especial atención a comunidades evangélicas en España y en América Latina. Ella dirigió el documental El Culto, que es muy bueno y le recomiendo que lo busquen al salir de aquí. Y actualmente expone el proyecto fotográfico El Goce de Otro. También trabaja en la editorial CRIE en áreas de comunicación, marketing y divulgación. Hola Almen, un gusto tenerte y el micrófono es tuyo. Hola, Jano. Bueno, hola a todas las personas que nos encontramos aquí. Qué gusto, qué honor poder compartir con todos ustedes.
Gracias a Creo por la invitación y también por haber destinado este tiempito para estar acá. Para mí es una alegría. Con Pablo nos conocimos en la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud, precisamente en el primer festival de influencers católicos, allá por el 2023, así que bueno, un honor compartir estas preguntas con él. Y bueno, hoy la pregunta que nos atañe un poco es si lo sagrado se volvió viral. Y yo quiero añadir por qué en nuestras culturas globalizadas, occidentales, digitales, que parecen cada vez más secularizadas, lo religioso, donde aparentemente lo religioso no tenía cabida, de pronto la espiritualidad, lo religioso se ha hecho lugar y se ha viralizado, esa es la pregunta, ¿no? Actualmente estoy haciendo una exposición, como contaba Jano, en una galería secular, y cuando estaba montando me recordaba cuando yo intentaba introducir estos diálogos en la universidad hace 10, 15 años atrás, hablando de temas de la religión, de la espiritualidad, y había ese discurso, ¿no?, secularista, ultralaicista, que cualquier atisbo de identidad religiosa era como catalogado como negativo, y me parecía muy extraño que 10, 15 años después, de pronto en una galería secular, en un espacio no religioso, habilitar ese diálogo, esa pregunta por las espiritualidades, ¿no? Entonces hoy quiero proponer un pequeño itinerario con algunos ítems para ver de qué manera podemos dar respuesta a en qué situación estamos hoy compartiendo estos temas de religión. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un breve diagnóstico de época. En un segundo lugar, vamos a hablar de que lo religioso en realidad no desapareció, sino se desplazó, se pluralizó, encontró otros huecos por los cuales ir. En tercer lugar, vamos a hablar de esta forma de vivir la fe, de la espiritualidad en red, en el mundo digital, que un poco Pablo ya nos estuvo comentando. ¿Qué pasa cuando las plataformas trascienden solamente la difusión y se presentan como otro camino para habitar nuestras realidades y cotidianeidades? Luego vamos a ver por qué, o nos vamos a preguntar cómo y por qué lo sagrado se vuelve viral, y yo creo que hay como 3 caminos que hoy en día podemos tomar como interlocutores de estas inquietudes, y tiene que ver con la estética, el testimonio y la cultura popular. Vamos a llegar al final como ciertas tensiones, porque todo fenómeno social nos implica tensiones, contradicciones, y finalmente vamos a hacer una especie de cierre. Voy a contar un poquito algo testimonial de la expo. Y bueno, para empezar, yo creía que era importante hacer una especie de diagnóstico de época. Ya lo sabemos, pero vale recalcar lo que vivimos en una cultura hiperconectada. Pablo nos mostraba cuántas personas tienen móviles en Argentina. Bueno, tenemos hoy en día más información, más pantalla, ciertos márgenes de libertad para elegir, tal vez como nunca antes, quiénes queremos ser como seres humanos, qué productos vamos a consumir, qué vamos a mostrar, cómo vamos a narrarnos a nosotros mismos. Y sin embargo, también vivimos hoy lo que muchos llaman como una especie de fragilidad en la identidad. Tenemos altos índices de salud mental, problemas de salud mental. La pandemia nos ha dejado una realidad donde la temática de la salud mental está sobre la mesa, ansiedad, cansancio, comparaciones permanentes, una fuerte necesidad de darle sentido a nuestras existencias. Y a lo mejor esto siempre fue así, ¿no? Pero el espejo, el Black Mirror que nos devuelve el teléfono, es una imagen que nos recuerda todo el tiempo sin descanso que esta es un poco la realidad. Y a esta paradoja, donde estamos más conectados que nunca, pero también nos sentimos solos y vacíos, tenemos más posibilidades de mostrarnos, pero también más presión por construir una identidad digital atractiva, coherente, deseable, visible. La vida digital nos empuja todo el tiempo a conseguir más, a hacer más, a mostrar más, y eso sin meternos en la lógica de la hiperproductividad que vienen acompañada de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Hay un libro de un autor británico que se llama Justin Brierley. El libro se llama El resurgimiento de la creencia en Dios, y un poco él trabaja con varios autores contemporáneos y varios pensadores que se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Lo religioso se volvió viral? ¿Volvió acaso la marea de lo sagrado? ¿Cuál es el contexto en el que estamos viviendo? Y él dice que en Occidente
hemos perdido gran parte de una historia común que antes nos ayudaba a ubicarnos en el mundo. Era la narrativa cristiana con sus límites y tensiones, que ofreció durante siglos, de manera hegemónica quizás y vertical a través del poder de sus instituciones, pero nos daba un marco compartido para responder a preguntas básicas que tenemos todos los seres humanos. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Quién soy con otros? Hoy, en cambio, dice él, vivimos en lo que algunos otros autores llaman como una especie de individualismo expresivo. Es decir, la idea de que cada persona tiene que descubrir su yo auténtico, ¿no? Como con un esfuerzo para construir su propia identidad y justificar por sí mismo su propia vida. Es una promesa de liberación, pero que ante un mundo, ¿no? Como ya decíamos, hiperconectado, tan grande, con tantas opciones, de alguna manera se convierte en una carga bastante grande porque ya no hay una narrativa o no hay una historia común que nos brinde ese sentido que tenemos que, de alguna manera, buscarnos por nuestros propios medios. A esto se suman la lógica de las redes, ya lo dijimos, ¿no? Habilitan esta conexión, habilitan la comunidad. Yo soy fanática de las redes sociales, pero también aumentan estos temas de salud mental, y esto la neurociencia, bueno, lo viene trabajando bastante, digamos, como procesos vitales y humanos se exacerban, ¿no? Podemos pensar, no es a causa de las redes sociales, ¿no? Sino es más bien la exacerbación a partir de estos mundos digitales, ¿no? La ansiedad, la envidia, el aislamiento, la sensación insuficiente de que nunca es suficiente, ¿no? Nos muestran vidas de las redes sociales que aparentan ser perfectas, ¿no? Narrativas de cuerpos perfectos, de vidas perfectas, de comidas aesthetic, como dicen los jóvenes. Y frente a eso, la vida real muchas veces parece muy chata o muy común, ¿no? Entonces, muy interesante porque la lógica de lo que en fotografía se conocía como el autorretrato, de pronto ocupa ese lugar de la selfie, ¿no? Como nuestro branding personal, como esa presión para demostrar que existimos, que somos interesantes y que tenemos una vida deseable. Pero bueno, a este mapa, digamos, la pregunta que traigo a colación es si puede una identidad construida solo para ser vista sostener verdaderamente una vida plena, ¿no? Que es un poco el camino que las religiones nos ofrecen. Y hay un psicólogo y filósofo que es profesor de la Universidad de Canadá, se llama John Birkie, o Barkey, no sé cómo se pronuncia, pero él llama que estamos viviendo una especie de crisis de sentido, una sensación de desconexión con los otros, con el mundo, con el cuerpo, con esta historia común, con el propósito para vivir. Y es un momento en que las personas ya no sabemos dentro de qué historia ubicar nuestras propias existencias. Y cuando una cultura o cuando las instituciones que tenían esta tarea no logran responder estas preguntas básicas, ¿no? Ya lo dijimos, ¿quién soy? ¿Para qué vivo? ¿A qué colectivo pertenezco? ¿Qué sostiene mi vida? Cuando llegan cosas muy de la realidad humana, el dolor, la enfermedad, la pérdida, la muerte. Esas preguntas no es que desaparecen, esas preguntas se desplazan buscando respuestas con otros lenguajes, ¿no? Y ahí empieza a aparecer de nuevo la idea de lo sagrado. No necesariamente como la religión institucional, sino aparece con la idea de conectar con algo más, con la idea de crear comunidad. Y la lógica del mercado nos ofrece, ¿no? Un sistema de consumo, las redes también nos ofrecen esta hiperconectividad, pero que al final muchas veces no profundizamos o no tenemos ese encuentro personal o cara a cara. Pero cuando nos acercamos a las preguntas profundas de la vida por el sentido, ¿no? El amor, el sufrimiento, el duelo, la esperanza, como seres humanos necesitamos algo más, necesitamos ese sentido de pertenencia, necesitamos comunidad y una historia común, una narrativa más grande que nosotros mismos, algo que las religiones históricamente han hecho. Entonces podemos pasar como a una segunda etapa, que es que lo religioso en realidad no desapareció, porque en realidad las preguntas más existenciales están muy ligadas al hecho de ser humanos. Y si el diagnóstico de época, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó con las religiones o las religiones organizadas? Y durante mucho tiempo, y ahí recupero esa anécdota de cuando yo iba a la universidad, se instaló una idea bastante lineal de que la modernidad, la razón, la ciencia, el progreso iban a hacer que
la religión sea vista como algo del pasado, como algo primitivo incluso, ¿no? Y es verdad que en muchos países occidentales las instituciones religiosas perdieron la centralidad en la toma de decisiones de la vida pública, porque la iglesia ya no organizan la totalidad de la vida social como lo hicieron en otras épocas, o al menos no es lo que se espera de países laicos, ¿no? Aunque por supuesto hay intereses políticos que siempre están presionando para que esto sea así, pero esto no significa que lo religioso haya desaparecido. Y me interesa, hay una metáfora que usa este autor, Justin Brierley, este británico que les dije, que él habla del mar de la fe. Y es una imagen que toma, bueno, de un poeta y que él dice, que me parece muy interesante, que el mar de la fe no es que haya un motivo por el cual el mar no vuelva cuando viene la ola, ¿no? Sino más bien el mar lo que hace es que se retira. Y precisamente en eso consiste las mareas. Y esta imagen me parece muy potente, porque cuando la marea baja, ¿no? Si uno vive en zona de costa, cuando la marea baja, no es que el agua se va, no, se desplaza, ¿no? Se va a un acantilado, cambia de lugar, se retira a otra costa y aparece con fuerza desde otro lugar. Y algo parecido ha ocurrido en este último tiempo con las creencias religiosas y espirituales. Pueden perder a lo sumo fuerza institucional y al mismo tiempo reaparecer en las historias de vida, en las prácticas cotidianas, en las redes, ¿no? En estas conversaciones, en la cultura popular o en nuestros nuevos lenguajes y en nuestras nuevas formas de ritualidad. Por eso no conviene hablar del fin de la religión, como nos han hecho creer, sino más bien de una transformación religiosa. Y acá hay un autor que se llama José Casanova, un referente de la sociología de la religión, y él dice que, bueno, en Occidente el Estado y el mercado se olvidaron de que para la gente Dios sigue existiendo, ¿no? Y eso no implica que mucha gente haya dejado de crecer, sino que, y lo podemos ver en el mundial, ¿no? Cuánta gente haciendo sus rituales, prendiendo saumerio, rezando no sé, a la Virgen tal, o los niños que estaban leyendo la Biblia, ¿no? Hay algo de que la espiritualidad, la fe, la creencia religiosa empezó a buscar otros canales por los cuales circular. Y los datos muestran un poco esta tensión, porque para mí es una tensión donde, por ejemplo, algunos investigadores en Argentina, es cierto que las muestras pueden ser falibles, ¿no? Las estadísticas nunca nos muestran transparentemente la realidad, pero nos dan un mapeo. Nos muestra de que, por ejemplo, en 2026 el 57,7% de la población se identifica como católica, el 17,4% como evangélica y el 22,4% sin filiación religiosa. Y entre los jóvenes entre 16 a 29 años, ese número sube al 31%. Sin embargo, el 76% de estos jóvenes dice creer en Dios, aunque solamente el 13% asiste a misa, ¿no? Bueno, en España pasa algo similar con otros análisis, donde analizan que, bueno, el 42% de la población no se identifica con ninguna religión, pero el 15% se define como espiritual sin ninguna religión. Y acá el dato es muy interesante porque no solamente estamos hablando de que las adscripciones institucionales a las religiones tradicionales van en decadencia, sino más bien es que la búsqueda por la espiritualidad, la apertura por la conversación sobre lo sagrado, no desaparece al mismo ritmo. Y aparece lo que algunos autores llaman creer, pero sin pertenecer. Es decir, personas que no se reconocen dentro de una institución religiosa, pero, como contaba Pablo recién en estos testimonios, siguen rezando, siguen creyendo, siguen en una búsqueda, nombrando de alguna manera la trascendencia. Entonces no estamos ante un simple retorno de la religión, tampoco desaparición, sino quizás estas mareas han cambiado, digamos, la adscripción institucional religiosa, pero ha crecido la marea de las búsquedas personales, las experiencias, las nuevas comunidades, y esto también ha ido adquiriendo otros lenguajes, como la cultura popular. Entonces, hay este núcleo de lo que nos convoca un poco del mundo de la religión en los espacios digitales, y necesitamos dejar esta idea preconcebida que ya Pablo nos estaba comentando, que es con el ecosistema digital, la experiencia religiosa se reconvierte por completo. Durante mucho tiempo, lo que decíamos hace un rato, veíamos Internet simplemente como un soporte técnico más a lo que en su momento fueron la tele o la radio. Sin embargo, bueno, ya hay muchos autores que han profundizado en la ciberteología, un poco Pablo nos estaba contando, que nos advierte de eso, de que el espacio digital es un clima, es un ambiente vital en el que
vivimos, nos movemos y somos. Y que si las gramáticas de las redes sociales modifican nuestros procesos cognitivos y existenciales, es inevitable que la experiencia espiritual también sea modificada, la experiencia de creer y la experiencia de vivir lo sagrado. Acá podemos tirar de la mano de varios autores, pero la más conocida quizás en los estudios de religión digital es Heidi Campbell. Ella es una socióloga que dice que no existen estas fronteras, lo que decía Pablo, entre el online y el offline. Vivimos en un contexto on-life, dice ella, donde se hibrida constantemente, ¿no? donde se alteran tres puntos que para mí son importantes porque cuando hablamos de son pilares para cualquier construcción de la identidad de los creyentes que tiene que ver con la identidad, la vivencia de la comunidad y la configuración de la autoridad religiosa. La identidad. Bueno, en la esfera digital las fronteras entre lo íntimo y lo expuesto todo el tiempo están en tensión. Quienes solían vivir su fe en el ámbito privado encuentran ahora espacios para tejer sus propias narrativas, que es un poco lo que estábamos hablando, el espacio para poder habitar la propia historia. Luego también la comunidad, las redes están redefiniendo los conceptos de comunidad. De hecho, esta comunidad creo, ¿no? Sería imposible sin la mediación de lo digital. Y muchas veces estas personas encontramos en los espacios digitales comunidades que en nuestras propias lugares territoriales no llegamos a conectar, ¿no? Y también la cuestión de la autoridad religiosa. Quizás esta es la cuestión más disruptiva, dice esta autora, porque la lógica de Internet, al, digamos, democratizar la palabra, ya el monopolio del relato sobre la interpretación de lo sagrado cambia y es imposible sostenerlo de manera unívoca. Por lo menos pasa eso, ¿no? en el resto de minorías religiosas, donde van emergiendo liderazgos con nuevas lógicas, ¿no? Pensemos en estos influencers misioneros, pensemos en personas que no necesariamente tienen investiduras religiosas, pero ocupan una palabra de autoridad religiosa y que están en los medios digitales. Ya nos contaba Pablo, ¿no? Estas grandes instituciones como la Iglesia Católica, donde empiezan a ver el mundo digital como un continente al cual hay que acercar la palabra de Dios, donde un terreno de misión. Y no podemos ignorar, obviamente, que estas virtualidades o estos procesos de digitalización conllevan sus propias tensiones, ¿no? Creo que en ese sentido, hay como que lo digital movilizó ciertos cimientos de lo establecido y no estamos asistiendo solamente al uso de nuevos dispositivos por viejas instituciones, sino viendo cómo este ecosistema se va modificando constantemente. Bueno, y ya para ir al punto que nos compete, en la cultura digital muchas personas no entran primero por la doctrina o por el catecismo o por los argumentos apologéticos correctos de cómo vivir un credo, ¿no? Sino por la historia personal, por una imagen, por la estética, los símbolos. Y en este ecosistema, la narrativa del testimonio personal le disputa la viralidad y a la racionalidad apologética. Creo que la mayoría no conecta tanto con discursos doctrinales, con argumentaciones frías, ¿no? Sino más bien con relatos reales de historias de vida, con historias de transformación y superación. Hoy vemos una ola de famosos influencers, intelectuales, artistas, que cuentan públicamente sus conversiones dramáticas, ¿no? Que les permitió quizás dejar las drogas o la depresión o algún sistema, una cuestión moral personal. Y vemos incluso como figuras de la cultura popular, pensemos en Jaime Lorente, el de La Casa de Papel, o Daddy Yankee, o Thalía, o Eva Luna, son todos ejemplos cristianos, ¿no? Pero hablan de su fe y de su asistencia a la iglesia con total naturalidad, sin prejuicios como en otras épocas. Quizás lo mismo pasa con algunos influencers de Internet, por ejemplo, en Argentina, el streaming Luquita Rodríguez, que aparece, no sé, rezando el rosario, cuenta que fue a ver al Papa, que se bautizó, y no lo hace pretendiendo dar un sermón religioso, sino contar un testimonio de algo que le hizo bien a su vida, ¿no? Y eso, además de esta herramienta, digamos, de la tecnología del testimonio como herramienta narrativa, donde nos permite contar lo que nos pasa en relación a las creencias, hay otra que es el de la estética. De pronto, bueno, creo que toda la labor que están haciendo los misioneros digitales, pero también otros organismos, por ejemplo, lo más similar que tenemos los evangélicos es el movimiento de Lausana, y hace unos años se hizo el encuentro en Corea, ¿sí?
uno de los temas prioritarios de la agenda de todos los organismos evangélicos, las organizaciones, las iglesias más conocidas, tal, las denominaciones, fue las misiones digitales también, ¿no? O el Consejo Mundial de Iglesias, que aglutina a las iglesias más históricas. Está también la pregunta por lo digital y por cómo, de alguna manera, llegar al mundo digital. El otro día tuve una reunión por temas de trabajo de mi editorial con YouVersion, esta aplicación que es de la Biblia, donde están mostrando todo el tiempo dónde se está leyendo la Biblia alrededor del mundo, y también la digitalidad forma parte de sus estrategias principales para expandir, ¿no? el mensaje de la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay algo ahí donde las redes han sido espacio para conectar, para difundir y también para bueno, crear otros imaginarios sobre la experiencia religiosa. Incluso también, no sé, pensemos en la serie que sacó Dolce Gabbana haciendo una inspiración completa de, no sé si lo vieron, inspirada en el cónclave y en los trajes de los cardenales. Sacó una colección completa de moda hablando de estas cuestiones también religiosas. Y acá surge una pregunta, ya para ir cerrando, y es que un joven que antes no lo hacía, de pronto usa un rosario en TikTok, podríamos preguntarnos si es un acto de fe, es algo estético, performático. Bueno, podríamos hablar del disco deluxe de Rosalía, que sé que es un tema que a varios nos interesa hablar, pero bueno, al poner una popstar un tema sobre lo religioso en un lenguaje de la cultura popular sobre la mesa, a muchas personas les llevó a googlear místicas de mujeres, y eso conectando, lo ha llevado a conectar con otras sensibilidades, ¿no? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre visibilidad religiosa y también ascripciones religiosas institucionales. Me parece que hoy escuchar un culto de una iglesia y luego ver a un cura hablando de algo, no necesariamente nos está hablando de que no se traduce automáticamente con que esa persona va a ir a misa todos los domingos o que se va a comprometer con una congregación, sino más bien que hay una apertura, que hay un primer contacto y que hay una narrativa. Y hay una narrativa de la vuelta de lo sagrado, pero también hay como una discrepancia con estos datos de las instituciones, y creo que eso nos lleva a preguntarnos cómo no solamente tener una práctica religiosa digital, sino también cómo habitamos al final no solamente una moda pasajera, sino que la visibilidad se evapora muy rápido y lo importante es seguir construyendo sentido colectivo, comunidad, belleza en largo plazo y, bueno, aportar desde las pluralidades y la diversidad hacia el bien común. Gracias, Almen, y gracias, Pablo. Bueno, necesito decir que llegamos a una hora, a la hora de charla, pero quisiéramos seguir solo para si alguien necesita o tiene que retirarse. Bueno, les agradecemos por habernos acompañado hasta acá y hay una encuesta que ahí pueden contestar sobre qué les pareció la charla, pero quisiéramos seguir y dar espacio a preguntas para todas las personas que se quieran quedar. Eh, Ahí le voy a dar paso a Alejo, pero les dejo una pregunta primero. Un poco, los dos hablaron de este tema, y es que si percibimos que la vuelta a la fe que se manifiesta en el espacio digital es una respuesta a un clima de falta de sentido, de desconexión, de individualismo en el que estamos viviendo, ¿ustedes creen que la espiritualidad puede ayudarnos a reconectar con la idea de que nadie se salva solo? Es decir, con la idea de interconexión. ¿Y de qué maneras? Si creen que sí. Gracias. Eh, si quieren avanzo yo un poquito. Yo creo que sí, pero también percibo un peligro, porque a mí me parece que en esta vuelta de lo religioso, yo estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que presentó Almen. eh, Me parece que también hay un peligro de que la espiritualidad se quede en un ámbito meramente individual, porque hay muchas experiencias de espiritualidades que tal vez no lo dicen así, pero nos quedamos como en nosotros mismos o se identifica la espiritualidad solo como autorrealización o como expansión de mis propias posibilidades. Que, a ver, la
experiencia cristiana no lo niega, pero siempre hay una alteridad que es buscada, que es deseada y que eh, experimentás el llamado, ¿no? Hay un otro. Y ahí me parece que hay un peligro porque me parece que se mezcla también en algunos casos lo político, donde lo espiritual y lo político sostienen dinámicas más individuales. Y me parece que estamos ante la oportunidad de reproponer la experiencia espiritual como una experiencia comunitaria donde el otro realmente importa. El otro, digo, el otro Dios, el otro con mayúscula, y el otro, los otros. ¿Sí? Sí. No, solamente añadir esto, ¿no? Sostener al final no recuerdo quién lo decía, pero una mística de ojos abiertos, ¿no? Una experiencia espiritual que nos ayude a mirar la realidad, que no nos aliene y que nos ayude como a conectar con la realidad sufriente del otro y la propia, ¿no? Porque al final, pero atravesarla juntas me parece que es el desafío de las espiritualidades hoy, en un contexto donde sí, la autosuperación, donde quizás la fe conecta con una narrativa muy personal y muy de testimonio personal, pero que cuesta que eso crea narrativas colectivas, que eso son las historias compartidas, ¿no? Al final, si lo pensamos desde la tradición cristiana, ¿no? Hay como un Dios de un pueblo, ¿no? O sea, de una colectividad y una divinidad que se presenta como la divinidad de una comunidad. Entonces me parece que es súper importante eso, estar como alertas a las narrativas que se van construyendo en torno a esta vuelta de lo sagrado, ¿no? El valor de los mitos como lenguaje religioso, como una forma de narrar historias. Nos hemos convencido que solamente el lenguaje racional es el único modo de conocer la realidad, cuando no. El mito muchas veces inclusive en el lenguaje común asociado a falso, el mito como igual a falso. Y el mito es un modo de conocer, es el relato que te acerca como a las preguntas más esenciales. Vos decías, Almen, que nos faltan estos grandes relatos que hagan de este grupo de gente un nosotros. Bueno, ahí me parece, hay una clave. Sí. A mí me preocupa, solo para añadir, me preocupa mucho el discurso apologético que hoy tiene mucha viralidad en las redes sociales. Yo que trabajo también con muchos influencers porque trabajo en el mundo de la teología y de los contenidos digitales religiosos, los contenidos apologéticos que van generando por qué mi punto de vista es mejor que el tuyo, pero desde un lugar usando la humillación, que no digo que las personas no tengamos nuestros motivos, nuestras razones o nuestros argumentos, nuestras historias de vida por los cuales hacemos lo que hacemos y decidimos lo que decidimos al final. Pero en el campo de de las creencias religiosas me parece súper peligroso porque ha habido, con toda esta lógica de las guerras culturales, ¿no? Y de las batallas culturales, esta forma de argumentar y que tiene, sobre todo, bueno, yo es que sigo a muchos de ellos, los voy siguiendo en sus métricas y tal, mucho seguimiento de varones jóvenes, ¿no? Que están encontrando en esas personas que les ofrecen un espacio seguro. Creo que la gente está buscando espacios seguros, espacios donde encuentra que su historia de vida está conectado con algo más. El tema es que aparecen discursos que son excluyentes, que van generando grietas y levantando muros de persona contra persona, en vez de, bueno, apelar como a un sentido más compartido, que un poco me parece que es el objetivo de esta comunidad y de poner a personas tan diferentes a conversar. Perfecto. Muito obrigada, Ah, eh, Will. Almendra y Pablo. Ah, Muchas gracias, Almendra, Pablo. nosotros vamos a dejar de tener interpretación en ese momento. Entonces me gustaría agradecer muchísimo a las intérpretes, pero podemos seguir un poquito más porque veo que hay preguntas. Y solo quería comentar algunas cosas que me resonaron mucho en las dos presentaciones. Y yo creo que al final estamos hablando de algo que hablamos mucho en Creo y en Puentes, que es de nuestra humanidad compartida, porque al final estamos hablando de cuidado, de conexión, yo veo que los dos también están de acuerdo con la importancia de la presencialidad. Entonces, seguimos
necesitando esa presencialidad, pero usando esa como una herramienta más que nos puede ayudar en nuestras búsquedas y misiones. Y yo sé que Chris tiene una pregunta. Ah, Sí. dale, Chris. No, bueno, Almendra y Pablo, muchísimas gracias. Yo estoy muy emocionada porque yo trabajo en Puentes, en el Laboratorio de Escucha Digital de Puentes. Hacemos análisis de ecosistemas digitales en América Latina. Y desde hace 2 semanas estoy leyendo este libro que se llama Sobre Dios, que es de Byung-Chul Han, sobre el pensamiento de Simone Weil. Y habla de muchas de las cosas que estamos hablando aquí, pero en el caso de Pedro y Almendra creo que lo llevaron a otro nivel. Y yo ya había empezado a escribir sobre esto porque producimos un boletín cada 2 semanas para activismos. Estaba hablando de lo sagrado y lo digital. Y aquí hay dos preguntas que me surgen que les quería hacer. Em, sobre, mm, digamos, en Colombia acaban de elegir un nuevo presidente y ese presidente fue elegido por una campaña digital súper agresiva, totalmente basada en IA, y acaba de nombrar como su ministra de Educación a una líder evangélica que se llama Vivian Morales. Y aquí viene una pregunta como profunda de lo que estamos hablando y que yo estoy de acuerdo con Pablo cuando decía que esto es una cultura, ¿no? Pero hay maneras en que lo sagrado puede entrar a esa cultura siendo fiel a lo sagrado y hay maneras en que puede entrar que no es tan fiel. Entonces, concretamente, como también lo está diciendo Almendra, hay unas maneras, por ejemplo, las iglesias de Roblox, ¿cierto? En el caso argentino. O en el caso de Colombia, la manera en que los evangélicos hicieron campaña para este candidato desde una idea de la espiritualidad individual y que va en contra del otro y que divide y que fragmenta. Entonces creo que en esa cultura que es lo digital hay maneras de estar desde lo sagrado de unas maneras de verdad que le hacen o honran lo sagrado y de unas maneras que no son sagradas, que es lo que está hablando también en la encíclica el Papa sobre que no cualquier forma de tecnología nos acerca a Dios. Entonces yo quería como preguntarles, ustedes, hay unas maneras y hay unas líneas rojas o unas líneas grises que es mejor no cruzar en esta manera de evangelización digital o cómo interpretan esto, porque sí está pasando en América Latina unos usos más de acuerdo a acercarnos a Dios y unos usos que en realidad nos están dividiendo más. Quería como preguntarles eso. Yo solamente para añadir, me parece que, bueno, es la campaña que se vienen haciendo desde, o sea, no es una campaña nueva, ¿no? El hecho de usar la desinformación, la inteligencia artificial, eso está orquestado desde otros lugares con fines políticos muy claros. Y para mí no hay nada de sagrado en eso. La instrumentalización de sectores religiosos en el poder no tiene nada que ver específicamente con la práctica de la fe. Sí creo que los códigos y el lenguaje de lo digital ha venido intempestivamente a dialogar con las campañas políticas y lo hemos visto también, ¿no? En otras campañas en Argentina. Y yo creo que hay prácticas buenas y prácticas que no evidencian que lo importante ahí sea lo religioso, digamos. O sea, lo importante ahí está jugando hay otros intereses que usan a lo religioso, en este caso usan a lo evangélico, instrumentalizan lo evangélico, que para crear estos mensajes y para también a partir del miedo, ¿no? Son campañas digitales creadas a partir del miedo al otro, del miedo a lo que también los pilares sobre lo que lo evangélico se construye su identidad, ¿no? La familia, por ejemplo, ¿no? La familia nuclear como lo sagrado, y estas campañas utilizan, ¿no? Ese miedo que va contra la familia, la educación, ¿no? Y ya sabemos los temas que han usado, ¿no?
en estos años durante las cuestiones de la batalla digital. Entonces, para mí, no hay nada de religión, no hay nada de sagrado en eso. Hay algo, es 100% político y en la lógica de las batallas culturales, utilizando el miedo como argumento y como forma de combatir a un enemigo, un hombre de paja, ¿no? Y instrumentalizando a grandes sectores de la población. Yo sumaría que para mí el criterio para discernir eh, lo religioso en lo digital y para discernir la experiencia cristiana, me animaría a decir, es el acercamiento a lo que dije antes de la carne sufriente de Cristo. Eh, si ustedes se fijan en la espiritualidad bíblica, vos tenés dos caminos. En el Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento, sobre todo la Torá, es una espiritualidad de lo sagrado como separación. Vos para tomar contacto con lo divino tenés que separarte del mundo. Y por eso se instalan lugares sagrados, tiempos sagrados, personas sagradas. Hay todo un sistema de separación que rige la espiritualidad del Antiguo Testamento. Pero si te fijas, la línea más profética es la línea de la compasión, que es la línea de Jesús, desde el momento en que creemos que la encarnación, por la encarnación Dios se hizo uno de nosotros. Dios mismo es el que trasciende esa distancia. Dios no es un Dios de la separación. Entonces, cuando yo escucho discursos cristianos que fomentan la separación en cuestiones que por ahí no están dichas así, pero la gente del bien y la gente mal. El pobre es pobre porque quiere. Los pobres son todos vagos, aquellos que viven de mi plata, ¿no? Es como, son todos discursos que lo único que hacen es generar más separación. Y ahí me parece que hay un punto de discernimiento de lo sagrado en lo digital, pero inclusive de lo cristiano. Si tu experiencia cristiana no te acerca a la carne sufriente de Cristo, no es cristiana. Y ahí me parece que con eso hay que ser bien claro. Eh, si la experiencia de lo sagrado no te lleva a tocar las heridas del otro, que hay miles, de alguna manera, si no tocas la herida del otro de alguna manera, esa experiencia no es cristiana, es una experiencia alienante. Estás viviendo otra cosa, será un camino de autosuperación o lo que sea, pero no es cristiano. Gracias, Pablo y Almendra. Hay algunos comentarios en el chat, pero creo que muy parecidos a lo que ya comentaron también. Y yo vi que alguien había levantado la mano, no sé si tenemos una pregunta más para ir cerrando. Creo que fue ¿No? Jonathan David. Habría, Jonathan. sí. Bueno, parece Bueno, que igual ahí también hay otras preguntas en el chat. Sí, sí, Laura justo está comentando que gustaría que habláramos de su duda. Ella dijo que tiene una duda de cómo leen esas prácticas en un entorno de desinformación, manipulación a través de algoritmos y explotación de personas, detrás de todos estos negocios y plataformas digitales que concentran riqueza y amplifican las desigualdades. Eh, Bueno, ahí me parece que también conviene estar muy atentos a las dinámicas de la cultura digital, que también tiene sus riesgos, o sea, tiene potencialidades muy grandes, pero también tiene sus riesgos. Una es este sesgo de confirmación debido a la trampa de los algoritmos. El negocio, lo sabemos, el negocio de las redes sociales no es cobrar al usuario, sino cobrarle con su tiempo. Para Atención. eso cada tu atención. El algoritmo va a buscar que todo lo que veas esté diseñado para que te guste, o al contrario, para que te despierte el odio más profundo, más visceral, y vos estés más tiempo criticando al otro, viendo justamente lo que te da más bronca. Entonces, el algoritmo busca complacerte o busca encender tu ira. Y de las dos maneras vas a estar más tiempo ahí. Eh, si enciende tu ira, bueno, empezamos con la dinámica de la polarización. Pero también si enciende tu gusto, porque empezamos
a crear burbujas, ¿no? Es como mi mamá que me dice, ¿viste que en internet hay un montón de videos de gatitos? No, no sé, hay videos de todo, lo que pasa es que ella ve videos de gatitos porque es lo que mira Ah, siempre. No es muy que bien. hay videos de gatitos. Ella ve videos de gatitos y Instagram le muestra videos de gatitos porque ve que cuando pasa esos videos ella se queda. Entonces, me parece que hay que estar muy atentos porque los algoritmos son inclusive muy agresivos porque te van a bombardear para que vos estés, y esto, la polarización termina siendo un negocio. Cuanto más Ujú, polarizados estemos, es más fácil retenernos. ujú. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, como no dejar de entender de que las plataformas son un negocio al final, que quiénes son los dueños, ¿no? Y qué intereses tienen, y son estructuras económicas con sus intereses, pero bueno, como usuarios y habitando en esos espacios, porque otra cosa es decir, bueno, me salgo de todo este contexto y dejo, y bueno, también esa es una decisión, ¿no? Pero para quienes estamos ahí, creo que es súper importante discernir cuándo hay que retirarse, cuándo hay que dejar de consumir, cuándo hay que seguir gente que a lo mejor no nos da el feedback que quisiéramos o la respuesta que quisiéramos escuchar, pero a su vez nos permite tener otras lecturas de la realidad para no crear estos sesgos de confirmación que decía Pablo, y también la reacción, ¿no? O sea, al final habitar en esos contextos de manera reaccionaria constantemente, me parece que eso a ninguna la salud mental se deteriora muy fácilmente, así que hay que cuidarlo. Bien, Jano por acá seguro tiene otra pregunta, pero yo quería plantear y un poco para ir cerrando, como las posibilidades. Es decir, claramente ya hemos visto que las plataformas tienen unos algoritmos que benefician unos intereses, que están en el marco de un mercado, que enriquecen a unas personas específicas. Eh, ¿Qué nos queda hacer? O sea, ¿qué podemos hacer desde comunidades como esta y liderazgos que, digamos, buscan que la fe sea más llevadera con la realidad de temas como la diversidad sexual, del feminismo, de otras movilizaciones sociales que están buscando una respuesta también desde la fe? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué posibilidades hay? Y cómo seguimos sembrando ese camino para que esa versión de lo sagrado y esa mirada de lo sagrado, pues también tenga un lugar en los espacios digitales y tenga la posibilidad de llegar a públicos que estén buscando respuestas como las que nos mostrabas tú, Pablo, por ejemplo, ¿no? Como o esas otras miradas de personas que quieren conversar sobre dudas existenciales y que ahí la fe para muchas personas sigue siendo una respuesta importante y una perspectiva que le dé aliciente para seguirse haciendo preguntas. Para mí la clave está en la forma de habitar el espacio. Eh, que el espacio tenga riesgo no significa que haya que abandonarlo. Como si, no sé, si hay hechos de delincuencia en mi barrio, no significa que yo necesariamente que yo me tenga que ir. Eh, es el modo de habitar los espacios lo que define, hacer la diferencia desde ahí. Me parece que lo primero es no engancharnos nosotros en las trampas de estas cadenas de odio, de polarización que a veces están presentes y que muchos cristianos son los primeros que se enganchan. No engancharnos con las fake news, chequear las cosas que estamos consumiendo, que proponemos a otros, eh, y siempre hacer propuestas de valor desde el lugar donde estamos. Eh, Me parece que ahí está, es el modo de habitar. Eh, si yo voy a reproducir los mismos peligros que estoy criticando, no sirve de nada. Yo creo que sostener la cultura del encuentro no es a lo mejor tan rentable económicamente, ni tampoco es como algo tan rápidamente viralizable, pero sí creo que es como el concepto del testimonio al final, ¿no? Que es algo sostenido en el tiempo, que es algo que es como ir sembrando poco a poco, me parece que eso a largo plazo hace la diferencia.
Antes de darte la palabra, Jano, solo para recordar que tenemos la encuesta para saber un poco más qué les pareció esa charla. Está en el chat. Eh, y eso, muchas gracias, Almendra y Pablo, y a todos que nos acompañaron hasta aquí. Y te paso, Jano. Dale, gracias, Dili. Bueno, aprovechando que nos quedamos y que está Edu también, invitarle también si quiere aportar, preguntar. Eh, Nada, es un placer, un gusto que esté acá también, así que te sumamos ahí a la charla si tenés ganas, a la mesa. Que está buenísimo el podcast, La Brújula. Me lo he leído, me lo he Sí. escuchado todo. No se te escucha, Edu. No te escuchamos por ahora. No te No. escuchamos. Casa de herrero, Ah. cuchillo de palo. El colmo de un podcaster. Claro. No, seguimos sin escucharte, Edu. A ver si vas a desconectar el micrófono y salir con el de la compu. Ah, estás con computadora nueva. Si desconectas el micrófono, capaz salís con el de la compu. No, no te oímos. Qué pena. Vamos a tener que invitarte a una charla, creo, para escucharte. Claro, que venga él. ¿Qué Lo no? queremos ¿Por a él. qué no? Bien, bien. Bueno, muy bueno. Hay confesiones esperando ahí en la fila, está muy bien. Hay que atender las obligaciones pastorales. Gracias por sumarte, gracias a todo el mundo por sumarse. Creo que ya estamos en buen tiempo para cerrar, así que les agradecemos por haber estado aquí. Seguimos la conversación en la comunidad, en Instagram, en los perfiles de Pablo, de Almendra. Así que gracias a todo el mundo por haberse sumado. Que tengan linda tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Ya.